Bienvenidos y bienvenidas a su curso de manejo de áreas protegidas. Estamos en la unidad de bases conceptuales para la conservación y en esta ocasión vamos a tratar el tema de los recursos naturales. Para empezar con este tema, vamos a iniciar teniendo un enfoque de este tema en nuestro país, y vamos a ver que en Guatemala la utilización y el aprovechamiento de recursos naturales se ha hecho de una manera desorganizada, y esto ha tenido como consecuencias la degradación y la subutilización de nuestros recursos, y esta subutilización y degradación provoca problemas en ámbito ambiental. También vamos a ver de que si nosotros tratamos de detener el uso de los recursos naturales y el desarrollo, no es una solución, porque la economía de nuestro país, el motor de nuestro país, depende del aprovechamiento de los recursos naturales. Por lo tanto, no es una solución. Asimismo, para lograr este propósito, se dispone de dos armas. ¿Cuáles son esas dos armas para detener la degradación y la subutilización? Es la educación y la técnica. La educación básicamente se refiere a esa formación que se recibe en los recintos familiares, en las escuelas, en los sindicatos, organizaciones populares y en cualquier otra forma de grupo existente en la sociedad. Esta educación debe ser de manera consciente, motivadora y activa. Y al referirnos a la técnica, nos referimos a esa parte donde va terminando la educación a través del desarrollo de principios que nos van a permitir obtener habilidades y conocimientos para extraer los recursos naturales de una manera adecuada, en el cual se va a incrementar el beneficio hacia los seres humanos con el menor impacto ambiental negativo posible que se pueda tener en el momento de usar esos recursos. También vamos a ver de que es urgente y necesario encontrar formas de construir un desarrollo sostenible para cada uno de estos recursos naturales. Entonces, de manera introductoria abordamos este tema, pero vamos a ver qué son los recursos naturales. Básicamente podemos definir un recurso natural como cualquier forma de materia o energía que existe en el mundo natural y que puede ser utilizado por el ser humano. Entonces, estos recursos naturales son aquellos recursos que la naturaleza nos provee a cada país o región, tales como el agua, las horas de sol, la lluvia, la tierra, los bosques, subsuelo, animales. Pero de manera clásica o típica, estos recursos naturales pueden ser, ya lo vimos una vez, el agua, el suelo, los bosques, donde vienen a converger muchos de estos recursos naturales, el aire, que es necesario para la respiración, la flora, se refiere a todas las especies de plantas que pueden existir en una región. La fauna se refiere al conjunto de especies animales que pueden existir en un territorio determinado. También podemos hablar de la energía solar, la energía eólica, energía geotérmica. Estas son algunas formas en que nosotros podemos encontrar los recursos naturales, pero también vamos a abordar acerca de su clasificación. Y para una mejor comprensión de estos recursos naturales se pueden clasificar de diferentes formas. Las más usuales son las que se realizan debido a su duración. Entonces, los recursos naturales se pueden clasificar en recursos naturales renovables. La característica de estos recursos es que tienen capacidad de reproducirse o regenerarse y pueden ser renovados continuamente mediante un aprovechamiento sostenible. También dentro de esta categoría se ubica un grupo muy especial de recursos naturales que son los inagotables. Estos recursos existen de manera abundante a escala humana, ¿verdad? Entonces, este tipo de recursos pueden ser la energía solar, la energía eólica, la energía de los mares, la energía geotérmica, ¿ya? Por el intenso uso que se le pueda dar a este tipo de recursos, siempre van a estar disponibles. Entonces, a eso se refieren los recursos naturales renovables. Y por el otro lado tenemos los recursos naturales no renovables. La característica de estos recursos es que son finitos y con tendencias irremediables al agotamiento. Es decir, que su uso o aprovechamiento conllevan a su extinción y no pueden reproducirse o regenerarse de manera fácil. Ahora bien, estos recursos pueden clasificarse también en otras categorías, que son los recursos no renovables recuperables. Estos no se producen, pero que con ciertos trabajos pueden recuperarse o regenerarse. Este tipo de recursos recuperables podemos mencionar como ejemplo los recursos hídricos continentales y el propio suelo, por ejemplo. Pero también tenemos los recursos no recuperables. Estos recursos no recuperables, si se pierden en formas naturales, ya no pueden volver a regenerarse. Como ejemplo podemos hablar de recursos no recuperables, los recursos mineros y también los combustibles fósiles como el carbón y el petróleo. Y estos a su vez
se subdividen en recursos reciclables, los que pueden utilizarse nuevamente, y los recursos no reciclables, que son aquellos que no tienen la posibilidad de volver a ser utilizados. Ahora vamos a hablar de la situación de estos recursos en nuestro país. Vamos a hablar de la situación del recurso hídrico. Los principales problemas que podemos encontrar en cuanto al recurso hídrico, podemos mencionar uno de ellos, que es el aumento de la escorrentía superficial y la disminución de la infiltración. Esto viene a afectar principalmente el almacenamiento de agua en el suelo. Estos fenómenos vienen a generar problemas más notables, como las inundaciones cuando llega la época o periodos lluviosos, y cuando llega el periodo seco podemos encontrar una escasez notable de este recurso para la población y para la misma naturaleza. Otro problema que representa la situación del recurso hídrico, vamos a hablar de las aguas residuales, productos de la actividad industrial, de la actividad doméstica y la utilización de agroquímicos. Esto viene a generar altos niveles de contaminación. También vamos a hablar de la situación del recurso suelo. Los suelos básicamente sufren de dos problemas perceptibles, que son la degradación y la eliminación de los mismos. Las consecuencias de estas actividades incompatibles que desarrollan las personas las podemos ver en los serios problemas de erosión, en la sedimentación, en el asolve de ríos y lagos, pero también estos problemas han afectado seriamente la productividad de nuestros suelos y se ha reducido grandemente su capacidad para producir alimentos de una manera sostenible, siendo necesario en la actualidad la adición de abonos orgánicos en el mejor de los casos, y generalmente estos suelos que se han ido degradando requieren de fertilizantes sintéticos para poder ser productivos. También vamos a hablar de el recurso bosque. Actualmente la pérdida de bosques se ha notado mucho en nuestros territorios. La pérdida de bosques ha sido un problema recurrente en nuestro país, y eso se debe principalmente por el establecimiento de cultivos agrícolas. Esta pérdida también se debe a la ocurrencia de incendios forestales, a la incidencia de plagas y enfermedades dentro de ellos, pero principalmente a la obtención de leña y carbón, junto con las actividades que están relacionadas con el cambio de uso del suelo. Unos datos estadísticos nos muestran que alrededor del año 1950 nuestro país contaba con un 64.05% de la cobertura nacional con bosque. Pero actualmente, en un estudio reciente que se publicó el año pasado de la dinámica forestal que va del 2010 al 2016, se logró concluir de que en Guatemala se cuentan aproximadamente con 3.574.244 hectáreas de cubierta forestal, que equivalen aproximadamente a un 33% del territorio nacional, y esto ha sido el volumen de bosque que hemos perdido en este periodo de tiempo en nuestro país. Pero ¿cuáles son las causas principales de esta situación? En primer lugar, vamos a hablar de la tenencia de tierra. Los principales problemas que se deben a este fenómeno, vamos a ver que tienen su origen en que no existe una equidad en la tenencia de la tierra. También vamos a ver de que la intensidad del uso de la tierra es otra causa de estos problemas. La atomización de la tierra y la deficiente tecnología que se aplica en la producción durante el cultivo de la misma, pues genera áreas en condición de sobreexplotación. Y todos estos fenómenos pues vienen a incidir en los problemas que hemos visto de estos recursos. Quizás la distribución de la tierra en nuestro país ha venido a ser el problema más grande del problema agrario que tenemos en nuestro país, y eso se debe a que la tierra no se ha distribuido de una manera equitativa dentro de los pobladores, y esto ha sido el principal problema, que son básicamente el minifundismo, que está afectando a la mayor cantidad de habitantes de nuestro país, y el latifundismo, que solo pocas personas tienen abarcada grandes extensiones de tierra. También vamos a hablar de la administración de los recursos naturales. Vamos a empezar diciendo de que si nosotros queremos contrarrestar el deterioro y la destrucción de los recursos naturales, debemos promover su utilización racional y sostenible, que es el primer paso que se debe de realizar. Esta administración de recursos naturales lo que persigue es lograr un equilibrio de aprovechamiento y recuperación de la relación hombre-naturaleza, ya que esta relación actualmente pues está en conflicto. Y cuando hablamos de administración de los recursos naturales de nuestro país, vamos a ver que la administración de los mismos requiere la identificación de unidades de planificación para hacer efectiva esa administración, por lo cual vamos a ver de que los
criterios que se han utilizado para la administración de los recursos naturales en diferentes unidades, tanto naturales como antrópicas, son el ordenamiento territorial, que pretende básicamente dividir cada área del paisaje, dígase montañas, laderas, valles, para su utilización de acuerdo a su capacidad natural, para evitar la sobreexplotación y subutilización de los recursos naturales. Este término dentro de la legislación nacional pues se aplica básicamente a nivel municipal, pero también vamos a hablar de la planificación del uso de la tierra, que consiste en la evaluación sistemática del potencial de la tierra y del agua, de las alternativas de su aprovechamiento y de las condiciones económicas y sociales que orientan la selección y adopción de mejores opciones. Este término es utilizado básicamente a nivel de finca y de cuenca, pero también vamos a hablar de otro criterio de administración de recursos naturales, que es el de manejo de cuencas hidrográficas, que se refiere principalmente al conjunto de técnicas que se aplican para el análisis, la protección, la rehabilitación, la conservación y uso de las tierras de las cuencas hidrográficas para controlar y conservar el recurso agua que proviene de las mismas de una manera sostenible. Este término se aplica a nivel de cuenca, subcuenca o microcuenca. Otro criterio del que vamos a hablar para la administración de los recursos naturales es el manejo forestal, y el manejo forestal se define como el aprovechamiento de los productos y servicios que el bosque provee sin reducir sus características inherentes ni su productividad futura. De manera general, ese es el manejo forestal. También otra forma de administrar u otro criterio empleado para administrar, valga la redundancia, de recursos naturales es el manejo de áreas protegidas, y este término hace alusión a la gestión sistematizada para el aprovechamiento y conservación de los diferentes productos y servicios que generan los sistemas naturales. Y por último vamos a hablar de la ingeniería ambiental, que es la manifestación del pensamiento y práctica ingenieril apropiada a la solución de problemas de saneamiento ambiental, principalmente las relacionadas con el uso del agua y también las relacionadas con el manejo de desechos sólidos, que buscan principalmente mejorar la calidad de vida de las personas. Muy bien, muchas gracias. En el tema referente a recursos naturales, estos son los aspectos más importantes y vamos a ir viendo poco a poco cómo es que se van vinculando con el manejo de las áreas protegidas. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente tema.